¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal otra vez? Bienvenidos a Green Tech Update, a la segunda sesión o continuación de la sesión anterior, donde continuamos viendo diferentes etapas del ciclo del manejo del agua. Y ahora vamos a ir con la segunda parte de el tratamiento de aguas residuales. Ahora vamos a entrar hacia la parte menos, podemos decir, menos natural, ¿no? Más mecánica, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre justamente el tratamiento de aguas residuales, pero volviendo a ubicándonos dentro de los módulos de los proyectos que manejamos dentro de BioE. Tenemos el módulo solar, eólico, energía, calentamiento, pluvial, hidráulico, manejo de residuos o aguas residuales, confort y monitoreo. Como vimos, el tratamiento de agua básicamente está en la parte hidráulica y de reciclaje, y podemos irnos desde algo no-tech y less-tech, como fue el anterior, que vimos humedales construidos, a una parte high-tech o de irnos hacia la parte de regeneración del agua, ¿no? Con el plus-tech. Entonces vamos a ver esta segunda etapa en la que justamente vamos a ver plantas de tratamiento de aguas residuales. La intención de esto es ver la manera de poder reusar esta agua y poder limpiar estas aguas negras. Como vimos también antes, tenemos aguas jabonosas y aguas negras, y estamos hablando básicamente de aguas negras. Entonces, la intención es tratar estas aguas negras, en las cuales hay dos conceptos básicos que tenemos que tomar en cuenta estas aguas residuales. El DQO, que es la demanda química de oxígeno, es la cantidad de sustancias disueltas que pueden ser susceptibles a ser oxidadas por medios químicos. Y el DBO5, que es la demanda biológica de oxígeno, considerando cómo se puede, del oxígeno consumido, a descomponer esta materia orgánica, considerando un periodo de 5 días, ¿no? Estos dos son los, digamos, los conceptos que se manejan básicamente al determinar una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Aquí vienen algunos aspectos que hay que considerar al momento de hacer cálculos o al momento de hacer, ver las condiciones de operación normal, en la cual, bueno, si por ejemplo estamos hablando, un ejemplo de un flujo diario de 20 metros cúbicos, con una carga de 3.4 kilos de DBO5 en 24 horas y considerando una planta de tratamiento para 120 personas, bueno, ¿cómo podemos definirla? Bueno, hay unos conceptos básicos del lado derecho que hay que tomar en cuenta. Uno es el concepto de PE o persona equivalente. O sea, lo que se considera es como para tomar un promedio, que el consumo promedio diario por persona es de alrededor de 150 litros por día de agua, ¿no? También se considera por promedio de que una persona produce 0.06 DBO5 por día, ¿sí? Y que siempre vale la pena considerar que cuando hablamos de aguas residuales es mejor irnos con un poco de holgura. ¿Por qué? Porque puede haber fluctuaciones tanto a la alta como hacia la baja, pero digamos que lo más problemático es que estemos sobrepasados y no podamos tratar esa agua. Por eso siempre lo ideal es manejar una holgura hacia arriba. Entonces, tomando las condiciones o el caso específico de lo que tenemos ahí arriba como un caso, ¿no? En estos puntos 1, 2, 3, vamos a calcular cuál sería lo ideal, ¿no? Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, si tenemos 20,000 litros, que es diario, entre 150 litros, que sería la persona equivalente, ¿a cuánto nos da? Pues nos da alrededor de 133 personas equivalentes. Lo ideal es irnos un poco más arriba, hacia la holgura, y nos vamos entonces a considerar 140 personas. En el caso de que tenemos, mire, tenemos una carga de 3.4 DBO5 por 0.06, ¿no? DBO, que sería por persona, nos da más o menos 56.6 personas equivalentes. Entonces, redondeamos a 60 personas equivalentes. Esto es un poco para poder ayudarles a definir el tamaño, ¿no? Y cuando se dice, oye, son 120 personas, bueno, consideramos 120 personas equivalentes. Entonces, con cualquiera de estos tres, digamos, enunciados,
yo puedo dimensionar o puedo definir el tamaño de la planta de tratamiento, ya sea con el flujo diario, ya sea con la carga que tengo de DBO5 cada 24 horas o con la cantidad de personas equivalentes que están en el momento. Entonces, teniendo ya este dimensionamiento de personas equivalentes, pues es como yo puedo ya entonces ahora sí definir cuál va a ser la carga o la planta de tratamiento para la que yo debo dimensionar, ¿no? Importante también es cómo lo voy a dimensionar, ya sea un sistema centralizado, por ejemplo, como puede funcionar, aquí lo vemos en este caso que es donde tenemos una planta de tratamiento para toda una zona completa de varias casas, ¿no? O sectorizado en el cual pueden ser a lo mejor cada 2 casas poner una planta de tratamiento, ¿no? O un sector o una calle nada más, o individual, cada una de las casas habitaciones o los edificios tiene su propia planta de tratamiento. Y algunos conceptos más básicos que también hay que tomar en cuenta es pues, la calidad del efluente, o sea, cuando salga de la planta de tratamiento esa agua, ¿para qué la voy a usar? Ya sea para infiltrar, para simplemente descargarla, por ejemplo, puede ser en un río, ¿no? Y demás, o puede ser una descarga en un colector municipal, ¿no? En el que me exige cierta calidad, ¿no? O para reuso, en el cual lo voy a usar ya sea para riego, para los WCs, o para el lavado, o para un proceso, por ejemplo, o para un sistema de aire acondicionado o de aire lavado. Entonces, dependiendo del reuso, también ahí tenemos que ver esa calidad que es la que requerimos. O para una recarga, por ejemplo, si se quiere recargar el manto freático, o directamente sobre algún manto, bueno, es las condiciones en las que se tiene que recargar a veces puede llegar a ser muy, muy diferente, así yo la voy a descargar a un río. ¿Por qué? Porque al momento que yo recargo un manto freático directo, estoy evitando que el agua se vaya limpiando por todas estas capas al momento que se vaya infiltrando, ¿no? En el caso de la infiltración, como vimos antes, pues puede ser una infiltración superficial, o sea, un riego, por ejemplo, ¿no? También, obviamente, hay que considerar dentro de la inversión el diseño, todo el equipamiento que hay y la obra civil. ¿Por qué? Porque hay el equipamiento no solo la planta de tratamiento, en algunos casos puede haber un equipamiento terciario en el cual yo necesito todavía purificar más el agua dependiendo del tipo de uso y también va a depender, bueno, de qué resultado de la planta de tratamiento, ¿no? En algunos casos requiere cloración o cosas por el estilo, ¿no? Y si es una planta de tratamiento que viene con el contenedor incluido, está perfecto, pero si lo tengo que hacer de obra civil, bueno, toda la obra civil que implica eso o el simple hecho de enterrar ese contenedor, si va a ir justamente en un jardín o va a ir enterrado en algún lado, ¿no? Por otro lado, también viene la parte de operativa, ¿no? ¿Qué tan sencillo es el manejo? En algunos casos es literal, plug and play, o sea, simplemente es conectarla y genera a través de un aerador aire y es todo lo que hay que hacerlo. Y en otros casos no, son plantas en las cuales, dependiendo del influente que trae diferentes tipos de contaminantes o de cargas orgánicas, bueno, deben de llevar algunos procesos adicionales o en algunos casos el tipo de tratamiento requiere también de ciertas pues, químicos o bacterias o algún sistema adicional como puede ser un clorador y demás, ¿no? Entonces eso influye en la operación y mucho también tiene que ver el sistema, ¿no? Y los resultados del sistema, ¿no? El manejo de los lodos, la gran mayoría, por no decir todas, tienen una producción de lodos. ¿Qué son estos lodos? Es justamente ya cuando quedan totalmente inertes estas bacterias que no hay manera de degradarse más, se van acumulando en el fondo de los tanques y esto después de un tiempo hay que retirarlo. Dependiendo del sistema y del tratamiento que se maneje, esto puede ser una gran cantidad en muy corto tiempo o puede ser muy poca cantidad en muy largo tiempo. Y esto tiene que ver mucho con el sistema, el mismo manejo y la misma técnica
y tecnología de la planta de tratamiento, qué tantos lodos genera, ¿no? Muchos se van reusando, de manera que ya son lodos que se extraen después de mucho tiempo, y hay otros que no, constantemente se tienen que estar quitando lodos, secarlos, y el manejo de este lodos en muchos casos se maneja como material peligroso, si no están inertes, ¿no? Entonces eso puede hacer que el costo de la operación, pues sí se vea muy pegado. Entonces es muy importante el menor manejo de lodos posible, ¿no? Por otro lado, bueno, la parte de mantenimiento, limpiezas y demás del equipo, de los compresores y todo esto, ¿no? Luego también la aplicabilidad, o sea, dependiendo del tipo de aguas residuales, qué tratamiento es el que va a tener. Es muy diferente cuando estamos hablando de aguas residuales residenciales contra aguas residuales químicas o más bien industriales que requieren algún tratamiento químico adicional, ¿no? Y la aplicabilidad como tal, o sea, la capacidad, el costo y el mantenimiento, al final poder hacer un comparativo para decir, bueno, cuánto voy a manejar y cuánto me cuesta este tratamiento de agua contra cualquier otras cosas adicionales. Por eso es muy importante tener esta división entre inversión inicial, que incluye el proyecto de ingeniería, todos los equipos, bombas, sopladores, mixers, etcétera, los requerimientos de un sistema terciario complementario, como comentaba, y la obra civil, más aparte los costos operativos, ¿no? El costo de la energía utilizada, la energía eléctrica, si se ponen paneles solares, por ejemplo, para esto, y entonces asegurar que el costo operativo sea menor, ¿no? La mano de obra, si requiere una supervisión de estar alguien de tiempo completo, cada X tiempo, y la extracción de lodos y manejo de los lodos. Ese puede ser un punto muy interesante, especialmente cuando estamos hablando ya de plantas de tratamiento municipales, ¿no? Dentro de los, digamos, de los tratamientos, o sea, se considera de que debe de haber, que puede haber más bien estos tres tipos de tratamientos, ¿no? El físico-químico, ¿no? Que es muy conocido esto, especialmente cuando son aguas industriales, en los cuales, aparte de hacer este tratamiento a través de diferentes decantaciones, de diferentes pasos, hay un aditivo de químicos, dependiendo del tipo de influente. El biológico, ¿no? En el cual es a través también de una activación de las mismas bacterias que están, y es un proceso en el cual va llevando cierto tiempo de permanencia en ciertos lados, y el aerobio o de lodos activados, en el cual lo que se busca es activar estos lodos a través de aire, ¿sí? De manera que la bacteria, con el oxígeno, y completa ese tratamiento anaerobio y anóxico, de manera que la carga orgánica y química se empiezan a compensar justamente por cómo estas bacterias se activan y, digamos, se empiezan a comer entre ellas, por decirlo de alguna manera, ¿no? El agua tratada, bueno, se separa los lodos activados, ¿no? Ya que es el tratamiento más usado últimamente, en el cual usamos aireación, ¿no? En, digamos, tres tipos de plantas, ¿no? Que son las sedimentadoras, las que usan el proceso de sedimentación, las plantas con membrana, se conocen como MBR, en la cual es una filtración, como habíamos visto antes en la parte de potabilización, a través de membranas, y por presión pasa a través de una membrana, reteniendo la membrana toda esta carga adicional a la H2O, ¿no? Al agua como tal, ¿no? Y las plantas SBR, o sea, los reactores de secuencia, ¿no? En el cual manejan una combinación de sedimentación con filtración y clarificación, que vamos a ver también ahora más adelante. Esta es una planta por convencional o municipal en la que usa generalmente sedimentación. Si ven, son plantas en las cuales manejan diferentes tinas donde va pasando el agua, y en base a esa va sedimentando justamente, de manera que los lodos van quedando hacia abajo y el agua se va clarificando. Justamente este proceso es un proceso largo en el cual debe llevar mucho tiempo de permanencia, y eso hace que entonces requieran grandes áreas, ¿no? Para poder hacer este manejo del agua, ¿no? Del tratamiento, e incluso los lodos que generan esto, pues sí son grandes cantidades de lodo, ¿no? En el caso de los sistemas de MBR, es de las últimas generaciones,
no son las más baratas como plantas, ni tampoco con operación, porque sí tiene que manejar equipo de bombeo para poder manejar presión en estas membranas para que pase el agua y pueda quedarse en las membranas pues los sedimentos y toda la parte orgánica que manejan estas aguas. Cada vez están usando más a nivel mundial, especialmente en países desarrollados, pero digamos que no es la más común hoy en día en grandes desarrollos y a nivel mundial, ¿no? A nivel municipal tampoco, pero ya cada vez ya más. Y la más práctica se podría decir que son los métodos de aireación, ¿no? En el cual hay diferentes métodos de aireación. Aquí vemos dos. Uno que es en base a justamente cámaras, ¿no? En las cuales hay aireación y un retorno de lodos de un lado hacia el otro. O en las otras que manejan una aireación, pero tienen un material en el cual las bacterias se van adhiriendo a estos como paneles, ¿no? Es en donde, como panel de abeja, digamos, ¿no? Donde las bacterias se adhieren a las paredes y ahí, digamos, que hacen colonias y ahí se van regenerando y degenerando al mismo tiempo que se van comiendo, digamos. En este caso vamos a enfocarnos a lo que para nosotros en BioE, luego de probar varios de los sistemas estos, ha sido el sistema que se nos ha hecho más práctico, más confiable, más fácil de manejar, que es a través de el proceso SBR, ¿no? Que es el Sequence Batch Reactor. Es un reactor de secuencia, pero por lote, digamos, ¿no? En el cual maneja, y lo vamos a ver más adelante, una secuencia de un lado hacia el otro en base a una cantidad de agua que se va tratando de un lado al otro. Si ven, todo el manejo interno está en plástico, de manera que con aire y solamente con aire se hace esta transferencia de un lado hacia el otro del material que se quiere tratar y aparte se activan las bacterias solo con aire. Lo único que vemos aquí son mangueras, un sifón en el cual de un lado se empuja hacia el otro para que el agua pase y los lodos pasen de un lado al otro, y un sistema de aireación en el cual es un tubo en el cual permea el aire a través de ese tubo, ¿no? Justamente los procesos como tal que hacen, o sea, tenemos digamos que 4 procesos. Primero la parte de desnitrificación, ¿no? En la cual todos los nitritos y nitratos y demás se van quitando justamente por este manejo en la zona anóxica, ¿no? Donde el nitrógeno se eliminan. Luego viene la activación de los lodos, donde entra la aireación y se forman estos lodos biológicos, ¿no? Luego viene esta clarificación y separación de los lodos, ¿no? Como tal. Y luego la filtración, que es al final, digamos, esta parte terciaria en la que puede llegar a utilizarse. Realmente, si se maneja un buen proceso de la misma planta de tratamiento, del tratamiento de aguas residuales, esta última parte de filtración puede no existir, ¿no? Y de preferencia lo ideal es de que logramos cumplir la norma de agua tratada sin tener que manejar esta parte de filtración, ¿no? Como vemos, nada más es un único sifón de extracción de agua clarificada, de manera que va decantando el agua clarificada, de manera que los lodos quedan justamente en esta parte de aquí abajo. Todo se hace a través de un sistema de aireación que consume muy poca energía, 48 kilowatts horas al año, ¿no? El compresor de aire, bueno, es el único componente, digamos, mecánico que aquí funciona. Y este sistema de sifón, en el cual se maneja el agua clarificada, hace de que sea un mantenimiento muy sencillo, muy fácil de manejar, incluso tiene hasta un depósito donde puede tomarse muestras para poder hacer análisis de calidad del mismo proceso. Aquí hemos descrito rápidamente cómo funciona la primera parte, en la cual entra el aire, clarifica por un lado, por el otro lado oxigena el agua, ¿no? Y vemos cómo entonces hace ese cambio para poder darle la vuelta al agua y pasar los lodos de un lado al otro y dejar simplemente al final el agua clarificada, que es la que sale del otro lado. Vamos a ver los procesos más rápidamente. Viene un proceso de carga,
viene una oxidación en la cual genera el aire. Luego viene una decantación donde se deja que los lodos bajen hacia la parte más baja y entonces ya se toma de la parte más clara para tomar el agua, digamos, clarificada, ¿no? Y los lodos que quedan de este lado se pasan de nuevo hacia la primera cámara para esperar la nueva carga, ¿no? Este proceso se maneja, lo hace 2 veces al día. Todo este manejo de un lado hacia el otro se hace con aire, no hay bombas, es puro aire, ¿no? Y el control automático hace estos procesos de un lado hacia el otro, dependiendo del aire, de qué lado a qué lado se maneja, habilitando el mismo soplador a través de las mangueras el aire hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Esto, bueno, se puede hacer en un solo tanque, como lo veíamos ahí, dividido en dos, o cada una de estas partes en un tanque y se va haciendo un manejo secuencial, de manera que esto puede ser modular y se va creciendo en base a la necesidad de la cantidad de agua a procesar, ¿no? Entonces, de manera que podemos hacer, aquí vemos una instalación en la cual está subterránea, debajo de un estacionamiento aquí en México, ¿no? Y entonces podemos manejar la misma idea en lugar de hacer todo en un solo tanque que pasa de un lado hacia el otro, se maneja igual, pero pasando de un tanque hacia el otro, ¿no? Entonces con esto vamos creciendo, de manera que podemos tratar desde una casa con 4 personas hasta un desarrollo habitacional de 500, 600, 1000 personas. Pero vamos a ver este sistemita rápido cómo funciona. Aquí podemos ver justamente el soplador, ¿no? El que maneja la aireación, cómo se conecta y cómo este sistema hace que pase de un lado hacia el otro, el aereador, y cómo funciona la salida del agua. Vale la pena ver que justamente tenemos aquí un área bastante más grande con un área de retención, el manejo de la aireación y demás. No se necesita que se haya una separación gruesa porque en realidad estamos pasando lodos, ¿no? Y los mismos lodos son los que van a estar manejándose de un lado hacia el otro. Y hacemos esta acumulación en la parte del fondo, que es la que vamos a succionar en dado caso y usarla hacia la primera cámara. Y bueno, vamos a ver cómo es el proceso, ¿no? Aquí iniciamos con el proceso. Tenemos la entrada del agua residual, ¿no? Que entra en la primera cámara, ¿no? De ahí empieza la aireación, ¿no? Hay diferentes sistemas y tiempos de aireación, pero vamos a suponer que en este caso son 10 horas, ¿no? Y va entrando de a poco aguas residuales, no interfiere en el proceso, porque a medida que sigue entrando ya se están activando todas las bacterias que ya estaban en el lugar, ¿no? Luego se deja un tiempo de sedimentación en el cual los lodos van precipitándose hacia abajo, ¿no? Y en el momento entonces en el que se hace es tomar, una vez que ya se asentaron los lodos, el agua que está clarificado, o sea, el agua que queda en la parte más alta o en la parte superior, digamos que es la que se va soltando a clarificar, y entonces los lodos que quedan en la parte de abajo regresan hacia la primera secuencia, ¿no? Tenemos un alto grado de depuración, solo requieres en pocas palabras 2 cámaras, ¿no? Como sería este caso, ¿no? Pueden manejar incluso menores volúmenes, ¿no? Lo ideal es que pueden incluso llegar a reemplazar la fosa séptica por el mismo espacio que hoy existe en la fosa séptica, se puede poner esta planta, o sea, quitar, digamos, el área que ocupa la fosa séptica para poner una planta de tratamiento, entonces poder reusar el agua en lugar de dejar de contaminar con esta fosa séptica en la zona. Y también dentro de la programación hay un modo de vacaciones en el cual los lodos pueden estar recirculando durante X cantidad de tiempo sin necesidad de tener una carga orgánica nueva, ¿no? Aquí podemos ver justamente algunos análisis de lo que logra hacer esta eficiencia en cuanto a la limpieza. Por ejemplo, con algunos datos como el CQO, ¿no? El consumo químico de oxígeno, el cual podemos bajar hasta un 96%. En el caso de la demanda bioquímica de oxígeno, podemos bajar un 98%. En el caso de, bueno, amonio, nitrógeno totales y sólidos suspendidos, pues bajan un 99 o un 98%.
cumpliendo por mucho la norma, que es lo que hoy en día se requiere, ¿no? Recuerden que hay dos normas aplicables básicamente en México para plantas de tratamiento, dependiendo de la calidad de agua o del efluente y el uso que se le va a dar. Si es un uso público urbano, cumpliendo con la norma 001 es suficiente, pero si se va a usar, por ejemplo, con contacto directo o indirecto humano, por ejemplo, en el caso de riego, ¿no? En el caso de WC, se debe cumplir con la norma 003, ¿no? Entonces, haciendo diferentes análisis, podemos ver de que realmente cumplimos esto mucho más allá de lo que cualquier, digo, estamos hablando en este caso de un ejemplo de aguas residuales, ¿no? En el que está cumpliendo y cómo puede utilizarlo. La verdad que es muy importante el saber de que esta agua tiene un reuso, se puede utilizar por reuso y el consumo de energía que se tiene realmente es muy, muy bajo. Bueno, aquí justamente lo que comentábamos, la norma 001, ¿no? Y la norma 003. La 01 es para descargas, se dice efluentes a bienes nacionales, o básicamente descargar a ríos, ¿no? Y arroyos, el agua ya tratada. Y en el caso de la 003 es agua que puede estar en contacto humano, directo o indirecto, básicamente para su reuso, ¿no? En el caso de plantas con remoción de nutrientes, en México no se han exigido, pero bueno, cada vez se está tratando de lograr más y bueno, justamente cumplimos con estos requerimientos al tratar el agua con este tipo de plantas de tratamiento, ¿no? Algo también adicional que se puede ver en algunos casos y que a veces se está empezando a solicitar es cuando hablamos de generación de energía o lo que se le conoce como wastewater to energy, ¿no? Eh, Esto requiere volúmenes grandes de generación de agua tratada para poder captar todos estos gases que van justamente saliendo al momento que se está descomponiendo esto, ¿no? Todos estos gases. Eh, y se genera a través a veces de un biodigestor, en el cual el primer tratamiento es el que genera la mayor cantidad de gases, porque no hay aireación, sino más bien funciona como un biodigestor, ¿no? Especialmente para nivel comercial o industrias, donde mejor funciona, cuando hablamos de vinazas, de desechos de granjas, de lugares donde hay ganado porcino, ovino y bovino, básicamente, donde justamente estos tratamientos son más interesantes y generan mucha mayor carga orgánica y por lo mismo mayores gases, ¿no? Bueno, con esto hemos terminado la parte de plantas de tratamiento. Rápidamente quiero comentarles el grupo LifeFlow, quiénes somos. Tenemos a BioE, que es quienes le estamos hablando ahorita, que nos encargamos del diseño y de las certificaciones en proyectos sustentables. Plastic Plumber, que se encarga básicamente de la instalación de todo este tipo de sistemas, no nada más de plomería, sino también de eléctrica y TI. También Master Stock es quien se encarga de hacer la comercialización de todos estos equipos para que cualquiera pueda armar un proyecto sustentable. Biotechnic es nuestro programa de actualización y renovación sustentable de edificaciones existentes. En Regenera, donde hacemos esta reingeniería a nivel directivo con el cambio del enfoque hacia la sustentabilidad. Goods, equipamiento y monitoreo y control del performance sustentable a través de dashboard y de sensores. Y nuestro brazo de Asociación Ciudadana, que es CUBE, en donde promovemos la sustentabilidad. Todos los sistemas los basamos en nuestro ciclo BioE, y en base a eso generamos este índice que le llamamos el BioE Index, donde evaluamos todas estas partes del ciclo para ver qué tan sustentable puede ser un proyecto dentro de nuestro propio índice interno, ¿no? Dentro de los servicios que manejamos en BioE, tenemos el biodiagnóstico, que es como iniciamos cualquier proyecto con la intención de ver el alcance y cuánto podemos lograr disminuir esta contaminación o estos consumos o degradamiento de los insumos naturales. La parte bioclimática, que es tratar de lograr una eficiencia pasiva dentro del proyecto. La bioarquitectura energética, el manejo de cargas y de energías, la bioingeniería, que es básicamente todas las ingenierías de instalaciones
manejadas desde un punto de vista integral para poder lograr el proyecto lo más eficiente y con el performance más sustentable posible. Y la parte de biocoaching, que es todo el asesoramiento para las certificaciones de sustentabilidad y todo manejado a través de un biomanagement, a través del proceso de diseño integrado. Pues muchísimas gracias. Quiero agradecerles otra vez por estar en estas sesiones y seguiremos con los demás módulos que tenemos. Tenemos muchísimos módulos para compartir todavía con ustedes. Aparte de cerrar ya con nuestro ciclo del agua, que creo el siguiente ya cerramos todo este proceso y manejo integral del agua. Pues muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana por el mismo Pati Canal. Muchas gracias.